gracias por sumarse. Segundo, le tapé el pene a el David. Me da un poco de vergüenza, no es porque no me gusten los penes, yo tengo uno, pero no sé si estaba bien arrancar la charla mostrando un pene, así que lo tapé con mi Instagram. Así que si no me siguen, me pueden seguir. Ahí estamos. Vamos a hablar de historias, anécdotas del arte que yo entiendo que aplican a UX y espero que ustedes después también compartan esa reflexión. ¿Y por qué? ¿No? Vivimos en un mundo digital que se transforma, que crece constantemente, pero, como decía Newton, siempre es bueno dar una mirada hacia el pasado para aprender e inspirarse, pararse sobre los hombros de gigantes y así descubrir una verdad a partir de descubrimientos previos. En esta charla vamos a conocer algunas anécdotas, como decía, de historia del arte que, según mi entendimiento, aplican a UX. Espero que compartan esa reflexión. Después, en el momento de preguntas, lo vamos a debatir, ¿sí? Y vamos a empezar conectando los puntos. Vamos a empezar a conectar los puntos entre UX y el mundo del arte. Ese soy yo, allá por 2016, conociendo por primera vez el Museo del Prado. Y para mí era como un sueño estar ahí. Para un pibe de Lanús, de una familia pobre, llegar hasta ese lugar fue una gran experiencia. Una gran experiencia. Y estando ahí, llegué como 20 minutos antes de que abra el museo, me compré la guía del Prado, que salía como 15 euros, lloro todavía cuando lo pienso. Y lo primero que hice cuando entré fue sacarme una selfie. Apenas pasé la puerta, me saqué una selfie. A los 2 segundos tenía un señor de seguridad que me dijo que estaba prohibido y que me invitaba a retirarme del museo. Y medio entre lágrimas, entre nervios, le expliqué que había viajado como 10.000 kilómetros para conocer ese lugar, que por favor que me deje quedarme. Por suerte el tipo empatizó, me dejó guardar la foto, me dejó quedarme en el museo y lo pude disfrutar. Soy muy nerd de leer sobre la historia del arte y en esas lecturas siempre intento hacer una traducción entre eso que estoy aprendiendo y el ámbito de trabajo mío, que es el mundo de UX. Marco los libros, le pongo post-it, los pongo de colores, comentarios, voy haciendo un montón de cosas locas porque me apasiona y porque voy encontrando esos puntos que conectan a UX con el mundo del arte. Todos sabemos lo que es un MVP, ¿no? Trabajamos en productos digitales y si un proyecto tarda un año en salir, ya se perdió tiempo. Tenemos que hacer entrega de valor rápido. Pero imagínense que están trabajando en una de esas catedrales gigantes del románico, del gótico, monumentales catedrales de piedra que tardan 50, 70, 100 años en construirse. ¿Cuál es el MVP de una iglesia? Entonces, seguramente nunca se lo preguntaron. Ya le dije, soy muy nerd de la historia del arte. Y las iglesias en esa época se empezaban a construir desde un MVP. El MVP es el altar. Con un altar se puede celebrar lo que se llama la ceremonia litúrgica y dar misa. Entonces las iglesias comenzaban a construirse desde el MVP del altar y después todo lo que la completaba, la entrega de valor hacia el usuario y la persona, ¿no? Y eso Gaudí lo sabía cuando proyectó el diseño de la Sagrada Familia. Y también sabía que él no iba a ver ese proyecto terminado porque lo iba a sobrepasar. Él no iba a poder vivir tantos años hasta que se termine de construir. Entonces se preocupó por dejar documentado, algo que no hacemos los diseñadores y diseñadoras, los pasos para la construcción, dejó maquetas, dejó los planos y dividió el proceso de diseño, el proceso de la construcción, perdón, en épicas de construcción. 6 grandes épicas que adentro tienen sprints de trabajo para que pueda lograr la persona que continúe con ese proceso diseñar esta catedral como la había pensado él. Lamentablemente, en el proceso, allá por los años 30 y pico, se prendió fuego el taller donde era el obrador, donde Gaudí había dejado todo esto, pero las personas que estaban trabajando con él pudieron, de alguna forma, a través de recuerdos y los pocos papeles que pudieron salvar de ese incendio, terminar de llevar el proceso de Gaudí adelante. Hay mucho del proceso de la construcción
que se piensa que podría ser de otra manera y que lo que vamos a terminar viendo cuando se termine la obra de construir no es exactamente lo que Gaudí había pensado. Pero bueno, eso es otro tema. Y la historia que más me gusta de conectar el mundo entre UX y el arte es la de Susan Kare. ¿Cuántos la conocen a Susan Kare? Bien, algunas pocas personitas, me gusta. Ella es diseñadora gráfica y es artista. Y tuvo la suerte de crecer en un hogar donde el arte, donde las manualidades estaban presentes. Y de la mano de su mamá aprendió a bordar en punto cruz, ¿sí? Lo que no sabía ella es que muchos años después iba a poder conectar los puntos entre eso que había aprendido y su área de trabajo. En su laburo, en Apple, en Macintosh, le pidieron que diseñara la identidad iconográfica de la Mac, de la Apple, que todavía no había salido. Y ella se dio cuenta en ese proceso de trabajo que el proceso de dibujar píxeles en una pantalla era muy parecido al proceso de dibujar o de bordar en punto cruz. Así que agarró unas hojitas cuadriculadas y empezó a marcar píxeles y un tiempo después tenía la identidad iconográfica de la Macintosh diseñada. Si vemos esto, yo sé que hay millennials, eso es un disquete para los que no conocen. Nosotros usamos eso para guardar información y la llevábamos de un lado al otro. No existía ni el pendrive todavía, nada. Si miran este sistema de diseño, todavía tiene vigencia porque respeta lo que conocemos como heurística entre el sistema y el mundo real, ¿no? Vemos el tachito de basura, las hojitas y demás. Y tan fuerte es el legado de Susan Kare que muchísimos años después las personas de diseño de Apple tomaron de referencia esa Mac con carita feliz, que era la que te aparecía cuando arrancaba el sistema, para diseñar el Face ID. Todos los que tienen iPhone son privilegiadas y lo pueden usar. Tan fuerte es el legado de Susan, como decía, que muchos años después se terminó convirtiendo en una referente del mundo del pixel art. Para las personas más viejas como yo, que jugaban al solitario en el Windows, ella fue la que diseñó todo el sistema visual del solitario. Gracias a su capacidad y a que pudo conectar los puntos entre lo que aprendió y su área de trabajo, se volvió una persona referente. Y esa es la primera idea que me gustaría que se queden de esta charla. Se van a llevar pocas ideas. Las pocas, por favor, llévenselas bien. Sean personas curiosas. Aprendan sobre todo lo que puedan. No existe creatividad sin conocimientos previos. Todos los conocimientos que puedan adquirir, mientras más variados, mejor. Dejen el Figma. Vengan a estos eventos para aprender, pero vayan a otros eventos que hablen de cualquier otra cosa totalmente diferente al área en el que trabajan y a lo que saben. Porque en algún momento todo eso que aprendan se va a conectar y esa conexión les va a ayudar a ser mejores profesionales, ¿sí? Esa es la primera idea que me gustaría dejar. No fue para tanto, che. No, pero... Y si hablamos de grandes profesionales, de personas curiosas, tenemos que viajar hacia el Renacimiento. Durante el Renacimiento, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, fueron contemporáneas dos de las más grandes figuras, dos de los más grandes personajes de la historia del arte. Miguel Ángel y Leonardo. No, pará, ahí está. Miguel Ángel y Leonardo, ¿sí? Y en ese momento del Renacimiento había una discusión, un trending topic que se llamaba paragone, la comparación, que intentaba determinar cuál de las dos artes era superior, si la escultura o la pintura. Y tanto Leonardo como Miguel Ángel se pronunciaron. Y fue Giorgio Vasari, que ahora va a aparecer ahí abajo el libro que escribió, el que tomó documento de eso y lo publicó. Leonardo decía que la pintura era el arte superior, porque sumando capa sobre capa de material, capa sobre capa de pintura, se podía lograr engañar al ojo y hacerle creer que lo que estaba viendo era real y no una pintura. Para Leonardo, la pintura era un proceso supremo, cerebral, donde el kit de la cuestión radicaba en cómo el artista trasciende la limitación del material. Y a diferencia de la pintura, en la escultura en mármol está implícito
en lugar de sumar capa sobre capa de material, el sacar material. Y muchos artistas, como Fidias, Donatello, Bernini, Rodin, Lola Mora, acá en Argentina, laburaron el mármol y lograron sacar de un pedazo de piedra una forma muy emotiva. Pero el más grande de los artistas del mármol fue Miguel Ángel. Y Miguel Ángel era escultor, era poeta, era arquitecto, era pintor, pero él siempre decía que se consideraba por sobre todas las cosas escultor. Y decía que dentro de cada bloque de piedra hay una escultura y que es tarea del escultor sacarla a la luz. Y muchas veces cuando nosotras diseñamos experiencias, empezamos siendo como el pintor y empezamos a sumar capa sobre capa de información, arquitectura de la información, componentes, heurísticas, necesidades de las personas, objetivos del diseño, datos quanti, datos quali. Somos capa sobre capa intentando resolver todo en una sola pantalla. Bienvenida. Pobre, le hice pasar vergüenza. Pero yo creo que lo mejor del proceso de diseño sucede cuando en lugar de sumar capa sobre capa, como el pintor, hacemos el trabajo del escultor y empezamos a sacar todo ese material que sobra para lograr revelar grandes experiencias y sacarlas a la luz. Esa es la segunda idea. Es la primera vez que me pasa que me aplauden tanto. Solo cuando me pierdo en la playa todavía me aplauden. Y si hablamos de sacar grandes experiencias, tenemos que hablar de consistencia y estándares. Y hablar de sistemas de diseño, pero no de sistemas de diseño actuales. Para hablar de sistemas de diseño en esta charla, vamos a viajar con una historia de la Grecia antigua. Este es el juicio de París. No voy a entrar ahora en profundidad porque lo vamos a ver más adelante. Les voy a dejar que reflexionen sobre la imagen mientras voy hablando. Si hay algo que me gusta de la historia del arte es que cuando vos te empezás a meter un poquito, te das cuenta que durante cientos o miles de años se respetan patrones de diseño que simplifican la interacción entre la persona y la interfaz, la persona y la obra. Y si te aventuras un poco más, te das cuenta de que es el mensaje, que es el contenido, que son los textos, los que transforman al diseño, los que condicionan al diseño. Hoy le decimos a eso content first, ¿no? Contenido primero, diseño después. Y acá vemos el juicio de París. Vemos la primera obra del siglo II a.C., la segunda obra del 2200. O sea, del año 2000. 2200 todavía no fue. Del año 2000, perdón. Y hay 2200 años de diferencia entre la primera y la última obra, con algunas de las varias obras que representan la misma escena, pero hay muchísimas más. Y si estuvieron mirando, ya empezaron a encontrar patrones que se repiten, ¿no? Vemos a ese hombre sentado, reflexionando, es París, es príncipe de Troya. Todavía ahí no lo sabe, pues pueden mirar la película de Troya y van a ver esta escena. Él todavía no lo sabe y recibe el encargo, el juicio, emitir el juicio, de cuál de las tres diosas, Hera, Afrodita o Atenea, es la más bella. Y le tiene que entregar la manzana dorada, la manzana de la discordia. Después si leen un poco de mitología griega, esta historia es súper difundida. Pero a pesar de que cambia el estilo artístico en esos 2000 años, cambia el soporte en el cual se representa la obra y cambia el material con el cual se crea la obra, se respetan patrones de diseño que simplifican la interacción y la persona. Y eso no solo pasa con historias del arte clásico, sino que también pasa con historias de la Biblia, ¿no? Cuando el catolicismo, la Iglesia Católica, esa que depende de Roma, empieza a expandir su mensaje a través de las imágenes, también utiliza lo mismo. Acá vemos cuando el ángel Gabriel le avisa a la Virgen que por obra y gracia del Señor va a quedar embarazada del Espíritu Santo. Amén. No soy cristiano, pero me interesa la historia del arte y un poco de la historia del arte está condicionada por la Iglesia. Y vemos de nuevo, ¿no? La primera año 1100, la segunda año 1700, cambiaron los estilos artísticos, pero la forma de representar la escena es la misma.
Y ustedes deben estar diciendo, ¿qué carajo me está contando una charla de UX? Y ahora voy a intentar conectar los puntos también. El primer laburo que me toca hacer en Santander cuando llego es, del lado de negocio, rediseñemos el home banking. Tenemos posibilidad de que desarrollo va a tocar todo el sistema, podemos rediseñar. Y ahí, Mariana Varela, compañera de Research, hizo un laburo muy... Hay demás mujeres en UX, seguro, y de otras comunidades también. Chicas en tecnología y demás. Ella hizo un laburo muy profundo en entender qué funciona y qué no funcionaba de esta pantalla, cómo las personas las usaban y demás. Y con toda esa información llegamos a la conclusión de que no había que rediseñar nada. Imagínense la cara de negocio, donde dijimos, no vamos a rediseñar nada. Pero podemos rediseñar, no vamos a rediseñar nada. Vamos a trabajar en empatar experiencias, porque claramente hay una oportunidad de empatar experiencias, de mejorar la arquitectura de la información, de llevar este diseño hacia el design system que tenemos ahora, pero no vamos a rediseñar. Y llegué a una reunión mostrando estas pantallas, ¿no? Unos slides muy similares. La evolución de Instagram a lo largo del tiempo, la evolución de YouTube a lo largo del tiempo, o la evolución de Google a lo largo del tiempo. Y no hace falta que sean personas muy avispadas, ya se dieron cuenta esa correlación y esos estándares y esa consistencia que hay entre un año y otro. Pasaron más de 20 años entre uno y otro, 24 años, y hay una consistencia y hay estándares. Y aunque yo no seguía en ese proyecto, lo continuaron otros compañeros y compañeras, se tomó el mensaje, se entendió aquello que queríamos transmitir, y hoy el home banking pasó a verse así, a verse así. Lo que significó en una buena experiencia para las personas, ¿no? Más allá de que el diseño obviamente tiene oportunidades de mejora todavía, se unificó y se mejoró la experiencia de las personas, porque cuando algo funciona muy bien de base, cuando las personas pueden utilizarlo y entienden cómo funciona, rediseñar la experiencia de forma dramática no suele ser el camino correcto, ¿no? Tenemos que trabajar en un proceso de iteración continua, entendiendo en profundidad aquello que funciona y aquello que no funciona y mejorarlo. Cuando comunicamos, y el diseño, obviamente ustedes, la mayoría seguramente viene del diseño, el diseño es puro comunicación, apelar a la consistencia y apelar a los estándares suele ser el camino correcto. Y para entender sobre consistencia, sobre estándares y el camino correcto, tenemos que entender en profundidad nuestro proceso de trabajo, nuestras metodologías, nuestras herramientas. Esa es la Catedral de Chartres, muy cerquita ahí de París, en Francia. Esta catedral se terminó de construir en 1260 y es como el paradigma del gótico, ¿sí? Es la primera catedral considerada gótica, de la cual se iban a copiar muchísimos arquitectos de la época, iban a expandir el gótico por toda Europa. Pero esta catedral es un copiar, pegar y mezclar, porque el maestro arquitecto de esta catedral llegó a un entendimiento muy profundo de todo lo que estaba sucediendo alrededor, hizo mucho benchmark, entendió en profundidad las herramientas, entendió en profundidad los procesos, entendió en profundidad las metodologías y fue tomando lo mejor de cada uno de esos lugares que fue viendo que antes que él llevaron algunas innovaciones hacia lo que es la arquitectura y logró unirlas todas en un solo lugar para crear algo único y algo que fue trascendental para el momento de la historia del arte en el que se estaba viviendo. Y lo mismo pasa con Gutenberg. Gutenberg no inventa nada nuevo, sino que era un niato muy obsesionado por entender materiales, procesos y herramientas, y logra agarrar muchas cosas que ya estaban inventadas, las une y crea algo nuevo, pero no inventa nada nuevo. Agarra la prensa que ya estaba inventada, agarra la tinta que ya estaba inventada, agarra el papel que ya estaba inventado, los tipos móviles también, los une, copia, pega y mezcla y logra generar algo nuevo. Y es a través de profundizar mucho en el entendimiento de la razón de ser de cada una de las metodologías, de los procesos, de las herramientas del laburo que nosotros hacemos, que vamos a obtener la maestría para poder agarrar eso, desgranarlo, estresarlo, romperlo
y adaptarlo para crear cosas nuevas. Siempre le digo a las personas de mi equipo, en este trimestre, en este proyecto, ¿qué cosa nueva que nunca hiciste, qué cosa nueva que aprendiste vas a poner en práctica? ¿Qué cosa que ya hiciste la vas a hacer diferente y la vas a probar de forma diferente para aprender algo nuevo? Tenemos que agarrar la teoría siempre y ponerla en práctica. En los primeros slides decía, aprendan sobre todo lo que puedan. Bueno, ahora es todo lo que aprendieron, hay que ponerlo en práctica. Hay una tensión entre UX y el arte que la imagen me gusta porque no se llegan a tocar. ¿Vieron cuando agarran dos imanes, intentan juntarlos y se repelen? Bueno, pasa eso, ¿no? Por momentos parece que se tocan, por momentos se repelen, porque tenemos objetivos diferentes, porque obviamente hay procesos que son diferentes, pero también hay puntos, algunos de los que traje ahora, que tienen ese lugar común, ¿no? En común. Y les conté un poco de mi pasión sobre el arte, pero me gustaría terminar contándoles un poco también de mi pasión sobre UX, ¿no? O qué es para mí UX. Para mí UX es un 10% de hacer pantallas. Y si tenemos un buen sistema de diseño, ese 10% baja, es un 5, no sé. Quiero tirar un número porque no lo tengo, pero baja. ¿Sí? Pero UX es un 90% de entender, analizar y desgranar un problema. ¿Sí? Y para lograr eso, tenemos que ser personas curiosas y aprender sobre todo lo que podamos. Porque no vamos a tener creatividad para resolver, para desgranar y para entender un problema si siempre hacemos lo mismo y si solo miramos Figma, básicamente. Porque nuestro trabajo es sacar buenas experiencias a la luz para simplificar la vida de las personas, para brindarles productos y servicios que les aporten valor. Porque tenemos que trabajar siempre en procesos de mejora continua, pero no solo de las pantallas, sino de nosotros mismos. Tenemos que entender qué funciona, qué no funciona y mejorarlo. ¿Sí? Y porque si queremos entender, desgranar un problema, tenemos que esforzarnos siempre por hacer algo diferente, por hacer algo nuevo. No vamos a poder resolver un problema si siempre hacemos lo mismo. Muchas gracias.